Y bien, pues buenas tardes, bienvenidos a la sala de conferencias. Vamos a estudiar este jueves este tema que se titula Técnica para disolver el ego. Los detalles. Sí, vamos a hablar hoy de los detalles del ego, que son cómo se producen, cómo trabajar en esos detalles y por qué es importante empezar a reflexionar de acuerdo a este tema. Hoy vamos a contestar ciertas inquietudes que surgen en todas las personas que empiezan un trabajo interior. Y vamos a ir profundizando de cómo perfeccionar ese trabajo. Por eso este tema se titula Los detalles. Sabemos que en la vida personal los detalles cuentan, ¿sí? Por ejemplo, el hombre enamora a una mujer a través de los detalles. Cuando uno, por ejemplo, va a comprar un automóvil o algún aparato, muchas veces son los pequeños detalles que determinan que el cliente escoja determinado producto. O la falta de detalle hace que el cliente siempre no compre. O que la mujer siempre no se decida. Entonces, los detalles en nuestra vida cotidiana son importantes, son esenciales y muchas veces hacen la diferencia y son el elemento principal para lograr el éxito o para fracasar. Porque muchas grandes empresas terminan fracasando por un detalle que pasaron por alto, que no vieron, que vieron y no quisieron trabajar, y de ese detalle se empezó a desencadenar un montón de circunstancias hasta que la empresa se tuvo que ir a la bancarrota, o el matrimonio, o cualquier cosa. Entonces, muchas veces los detalles hacen la diferencia. Y en esta ocasión que vamos a hablar sobre los detalles del ego, pues estamos siguiendo la misma lógica. Estamos tratando nosotros de hacer la diferencia en el trabajo interior. Abarcar esas características particulares de aquello que queremos desintegrar para poder lograr nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de lo que se titula los detalles del ego y la técnica para disolver esos detalles. Y empezamos la conferencia y nos preguntamos, ¿qué son los detalles? ¿A qué nos referimos con este concepto? Y decimos que los detalles son las actividades psicológicas sutiles que mantienen el sueño de conciencia. Es decir, que los detalles son pequeñas manifestaciones, pequeños pensamientos, pequeños sentimientos, pequeñas acciones que hacemos durante el día, que pasan imperceptibles para nuestra atención y que por lo tanto no los vemos. O si los vemos, son tan simples que los consideramos como algo normal, como parte de nuestra vida. No los vemos como algo malo, no los vemos como algo importante para trabajar, para prestarles atención que merecen. Esos son los detalles. Ya estaremos poniendo un montón de ejemplos, pero estamos hablando de pequeñas manifestaciones del ego, pequeños pensamientos rápidos, sutiles, simples, que parece que no afectan, que parece que no hacen daño, que parecen parte de la vida, que no parecen parte del ego.
pero que sí lo son y que mantienen el sueño de conciencia de todos los seres humanos. Recordemos que la mente, que represento con una figura del cerebro, ¿sí? La mente tiene muchos niveles de actividad. ¿Sí? Estamos hablando de 49 niveles, de los cuales nosotros percibimos 1, 2, 3 niveles, si nos va bien, de los 49 niveles que tiene la mente. En cada nivel se procesa cierto tipo y grado de información que va pasando de nivel en nivel hasta llegar al área consciente, que es la perceptible para nosotros, porque nosotros tenemos cierta capacidad para observar o darnos cuenta en qué estamos pensando, pero no sabemos de dónde viene ese pensamiento. Si pudiéramos ver, veríamos una cadena de reacciones que están por debajo, que mayormente no vemos, pero que existen y que le dan origen a ese pensamiento, a esa idea, a ese recuerdo, del cual sí podemos ser más o menos conscientes. Entonces encontramos en la vida del ser humano común todo un mecanismo psicológico en donde se procesa información hacia la cual nosotros no somos conscientes, ¿sí? Porque tenemos pues este sentido de autoobservación pues atrofiado por falta de uso. Nosotros en este conocimiento, las personas que ya vienen, que ya se están formando un trabajo interior, pues nos vamos dando cuenta en qué momento de nuestra vida se produce esta manifestación psicológica egoica que llamamos la identificación. Y empezamos a mostrar los procesos para llevar a cabo la no identificación. Entonces, practicando la autoobservación, de repente en un momento del día, nosotros decimos: estoy identificado con la ira, estoy identificado con la gula, estoy identificado con la pereza. Si ustedes no hacen este trabajo, si ustedes no se dicen estas cosas durante el día, quiere decir que no están haciendo el trabajo que aquí le estamos invitando a llevar a cabo. O sea, uno durante el día se tiene que autoobservar. Ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Y a través de la autoobservación en las diferentes actividades de la vida, nos vamos a dar cuenta en qué momento aflora un determinado defecto psicológico que empieza a controlar los 5 centros inferiores de la máquina humana: la mente, los sentimientos, el centro motor, etc. Entonces, una persona que está aplicando esta enseñanza en su vida particular, pues está esperando el camión, pasa el camión, le alza uno la mano y el camión sigue de largo, no da la parada. Entonces, si uno se está autoobservando, se da cuenta que aflora el defecto de la ira. Y cuando uno maldice al camionero y ojalá choque y lo despidan, etcétera, y se empieza a imaginar quién sabe qué tanta cosa, pues la persona se dice: estoy identificado con la ira, estoy identificado con la preocupación. Estos pensamientos son de la envidia, del orgullo. Esto que estoy sintiendo es lujuria. Una persona que está haciendo este trabajo, pues está haciendo esta clase de afirmaciones, se está dando cuenta qué es lo que le está pasando
durante el día, ¿sí? Sin embargo, en este tema nosotros decimos que muchas veces nos damos cuenta de la actividad de un defecto psicológico cuando este defecto ya tiene fuerza, ya nos posee, ya nos domina, ya ejerce su voluntad en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que estamos identificados con la ira cuando ya agredimos a la esposa, cuando ya le echamos la culpa de todo y ya después decimos, chispas, me identifiqué con la ira. Eso que le dije a mi esposa fue una exageración. Bueno, ahí está el trabajo interior en un determinado nivel. Ya la persona se da cuenta de sus errores. Ese es un progreso. Pero vean cuando la persona se está dando cuenta. Muchas veces después o muchas veces durante el pleito, durante el reclamo, uno se da cuenta. Entonces cambia su actitud, pero ya hizo, ya dijo, ya se siente mal, ya siente ansiedad, ya se siente indignado, tiene que luchar contra toda esta actividad del ego, pues que ya se está manifestando con fuerza en su interior, y así se va uno todos los días haciendo el trabajo. Y así trabajamos todos los días con la lujuria, con el orgullo, con la pereza, con la envidia, con la ira, con todos los defectos. Vamos haciendo este trabajo interior. Pero muchas veces ya identificados con el defecto. Es decir, nosotros no logramos darnos cuenta en qué momento empieza el defecto, sino que nos damos cuenta cuando el defecto ya está activo, cuando ya estamos molestos, no cuando el defecto se empieza a manifestar a través de los diferentes detalles. Porque los defectos no tienden a salir con fuerza de la nada, sino que los defectos se manifiestan en nuestra vida como una bola de nieve que cae desde la cima de una montaña de manera pequeña, pero que conforme va cayendo, pues esa bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Así son nuestros defectos. Son pequeños pensamientos, pequeños detalles que como no les prestamos atención, entre detalle y detalle, el defecto va tomando fuerza y control sobre nosotros. Y ya cuando estamos desesperados, ansiosos, deprimidos, es que nos decimos, estoy identificado. ¿Sí me estoy explicando? No estamos viendo los detalles, aquellas particularidades que le están dando vida a todos estos males que cargamos dentro. Entonces voy a poner un ejemplo para que vean cómo son los detalles y cómo nos duermen la conciencia todo el día. En la imagen tenemos una junta de trabajo, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, al director con su equipo de trabajo, con su gabinete. Es una reunión de trabajo donde el director está platicando con su equipo porque no se están cumpliendo las metas en las ventas o por lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos cuenta que durante todo el día, sin importar qué hagamos, sin importar qué hacemos, nuestra conciencia está dormida a través de los diferentes detalles que se activan en relación a cualquier cosa. Porque todo estimula nuestros contenidos psicológicos, todo. El clima, el camión que no nos dio parada, una llamada de teléfono, un perro que camina hacia nosotros, cualquier cosa que pase
activa nuestra psicología en forma de pensamientos tan sutiles que son los detalles, que luego nos llevan a los defectos más fuertes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. En medio de la junta, esta persona se pregunta, ¿qué hora será? Entonces, ¿quién no se ha hecho esta pregunta? Ustedes mismos aquí en la conferencia a lo mejor ya se la hicieron. ¿Qué hora será? ¿Quién no se pregunta por la hora? Parece algo normal, algo natural, algo necesario, algo que todos hacemos, algo que es parte de la vida. ¿Qué hora es? Pero esta pregunta que se hace esta persona puede ser un detalle del ego, puede ser un detalle del yo de la preocupación. Y si esta persona no practica la no identificación, entonces este pensamiento de qué hora será llega después otro. Y seguramente faltará como una hora y saldré como a las 8:30 y será que me dé tiempo de pasar por la ropa a la lavandería, y así se empieza a ir la atención de la persona, de la junta, y empieza a divagar en fantasías. Y si llego a la lavandería ya está cerrada, y cuando llegue a la casa mi esposa me va a preguntar que qué pasó con la ropa, y seguramente se va a molestar porque va a empezar de que se me olvidó, y así empieza uno a darle vida y fuerza a sus defectos psicológicos. ¿Y cómo empezó todo? Preguntándose la hora. Entonces, la otra chica se pregunta, ¿seguro me culpan a mí de que no se alcanzan las metas en la empresa? Ese pensamiento es un detalle. Y aquí hay algo bien interesante cuando ustedes empiecen a trabajar en sus detalles. Muchas veces cuando se dan cuenta del detalle, lo eliminan y no van a saber de qué defecto es. Porque el detalle es de un defecto. Pero si no permitimos que el defecto se desarrolle, no vamos a saber de qué defecto es. Porque en este pensamiento de seguro me echan la culpa a mí. Puede estar el orgullo, puede estar la envidia, puede estar el temor, puede estar la ira, puede estar la tristeza. No sabemos qué yo le está estimulando esta clase de contenidos psicológicos. Si la persona no se da cuenta y permite en segundo plano que estos pensamientos se desarrollen, entonces en algún momento activan el centro emocional y ya la persona se empieza a sentir angustiada, cansada, enojada, y ya se empieza a dar cuenta. Estoy triste, estoy molesta, claro, pero eso no salió de la nada. Tuvo un conjunto de detalles que no trabajó, pequeños pensamientos. Si eliminamos el detalle, ni siquiera sabemos para dónde se iba ese pensamiento, cómo nos iba a hacer sentir después. Eso es lo interesante. La chica se pregunta, ¿estará soltero? Ese es un detalle de lujuria. ¿Sí? El hombre se pregunta, ¿darán comida? Eso es un detalle de la gula. Así, pequeños pensamientos, pequeñas ocurrencias que surgen mientras hacemos cualquier cosa
que nos roban la atención, que estimulan nuestras fantasías, la suposición. Y de ahí viene la queja, la culpa, la victimización, el mal humor, el prejuicio, y así nos vivimos todos los días. Y entonces, muchas veces aquí vemos a las personas que me dicen, es que yo estoy trabajando con la ira. Y cuando me doy cuenta que estoy enojado, practico la no identificación y pido muerte al defecto y luego hago la meditación. Estoy practicando y sí me sirve, sí veo que resulta. Sin embargo, veo que el defecto no muere. Luego regresa. Entonces, esa es la observación que muchos tenemos, de que a veces sentimos que el defecto no muere. ¿Por qué no muere? Porque no trabajamos sobre sus detalles. Solamente trabajamos, como quien dice, el tronco. No trabajamos nunca la raíz. El ego es como un árbol. Si tú cortas el árbol, pero no cortas la raíz, ¿qué pasa? Que el árbol vuelve a crecer. Así pasa con el ego. Nosotros cortamos la identificación con la ira, con la lujuria, en cierto nivel. Pero hay que trabajarlo también en los niveles más profundos de la mente. Es decir, a través de los detalles. ¿Sí? Entonces fíjense que los detalles del ego son como las raíces pequeñitas, ¿sí?, que tienen los árboles. ¿Sí? Vemos en un árbol sus raíces. Esas raíces son las que sostienen al árbol, que están representados con los 7 pecados capitales, lo que sostienen al ego. Pero no de ellos se alimenta, no de las raíces grandes y superficiales que vemos, sino que los árboles se alimentan de pequeñitas raíces que están dentro de la tierra. Esos son los detalles, pequeños pensamientos, pequeñas ocurrencias, pequeñas fantasías que desencadenan estas crisis de ansiedad, de histeria, con lo cual los que hacemos un trabajo interior pues luchamos. ¿Sí? ¿Sí entiende la analogía? ¿Se explica? Entonces vemos a Thomas de Kempis en un libro que se llama La imitación de Cristo. Aquí recomendamos que lean ese libro. Lo pueden descargar en internet o de nuestra página www.biblioconciencia.com. ¿Sí? Lo puedes compartir, claro. Decía Thomas de Kempis: aquel que no evita los defectos pequeños, poco a poco irá cayendo en los grandes. Y aquí estamos hablando de un aspecto de negligencia que todos cometemos, porque muchas veces consentimos ciertos pensamientos de odio, de morbosidad, de envidia, de crítica, de chisme. Y como son pequeños, los consideramos inofensivos. No estamos agrediendo a nadie. Son detalles, son pequeños pensamientos. Pero que si no los trabajamos, pues el defecto nunca va a morir. Un hombre que consiente ciertos pensamientos de morbosidad nunca va a eliminar la lujuria. Una mujer
que consiente ciertos pensamientos de culpa o de victimización, nunca va a eliminar la tristeza. Hay que acabar con el ego desde la raíz, con todos sus detalles. ¿Sí? Otra cuestión en relación a los detalles es que produce pérdida de la energía. Nos quita capacidad, disponibilidad y fuerza. Es como un tanque enorme de agua que tiene una pequeña fuga. Y aunque la fuga es pequeña, después de 5 horas, ese enorme tanque queda vacío. Así pasa con nuestras energías. Consintiendo todo el tiempo estos detalles, estos pensamientos, estas fantasías, perdemos energía, la capacidad de hacer. Por eso cuando nos piden un favor, nos ponemos de mal humor, porque no tenemos esa energía, esa disponibilidad para servir al prójimo. Porque gastamos esa energía en pequeños detalles del ego. Y entonces cuando se presenta una situación adversa, como un cliente que entra a la oficina molesto y nos reclama, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me vienen a entregar esto? Les voy a meter una demanda. Entonces, cuando nos enfrentamos a una circunstancia así, para no identificarnos con una escena así de grave, necesitamos de fuerza, necesitamos de energía. Y si esa energía está gastada por los diferentes detalles de la vida, no vamos a poder hacerle frente. Nos va a ganar la circunstancia y vamos a terminar reaccionando, y aunque sabemos que está mal, nos vamos con todo con el cliente y nos decimos de todo. Y así es nuestra vida. Si queremos ser mejores personas, necesitamos aprender a ahorrar energía. Y esto implica trabajar con los detalles del ego, con los pequeños pensamientos, con las pequeñas cosas que decimos y que hacemos, que fomentan el ego. ¿Sí? Entonces vamos a seguir poniendo ejemplos de los diferentes detalles que duermen la conciencia. Una persona, un hombre que se la pasa en TikTok viendo mujeres bailando, ¿no? Pues es una persona que está alimentando el defecto de la lujuria. Y aunque la persona pues ya no va a los prostíbulos porque pues eso está mal, sería incapaz a lo mejor de ser infiel a su esposa, ¿no? Porque ya desarrolló cierta moral, cierta conciencia. Ya no consume ese contenido para adultos, contenidos pornográficos, no, ya no, porque ya sabe que eso le perjudica la mente, le roba la atención. Pero si se la pasa en redes sociales, viendo ahí videitos de chicas bailando, pues está alimentando el defecto de la lujuria a través de las redes sociales. Dormir 15 minutos más, por ejemplo, detalle la pereza. Entonces ponemos la alarma a las 6 de la mañana y cuando suena lo pasamos para las 6:15. Ese es un detalle de pereza. Y puede ser que durante el día, trabajando con disciplina en contra de la pereza,
pues tendemos la cama, lavamos los platos, sacamos la basura, vamos a trabajar, rendimos en el trabajo y tratamos de ser responsables en las cosas que hacemos y luchamos contra la pereza durante el día y todo eso está bien. Pero si no trabajamos la pereza, cuando suena la alarma, pues la pereza nunca va a morir y siempre va a estar allá dándonos la revancha. Y en el momento en que nos descuidemos, nos empieza a invadir en otros campos de nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene de malo dormir 15 minutos más? ¿A quién afectamos? ¿Qué acto de agresión es dormir 15 minutos más? ¿Qué tiene de malo eso? ¿A quién estamos perjudicando? A nadie, ¿verdad? Pero dentro de la enseñanza gnóstica, esto es parte del sueño de conciencia y se tiene que trabajar. Mirar una persona de pies a cabeza, por ejemplo. La mujer que está sentada en la oficina, que cuando llega una chica nueva, la mira de los pies a la cabeza, ¿no? Eso puede ser envidia. Eso puede ser odio. Eso puede ser una clase de resentimiento, de orgullo, que a veces no se ve, que a veces no nos damos cuenta. Entonces, si uno se autoobserva en la oficina, puede entonces determinar los diferentes detalles de envidia. Entonces uno se da cuenta, ¿no?, que se acerca un compañero y te dice: oye, disculpe, ¿no tienes tu engrampadora que me prestes? No sé. Y está la engrampadora guardada en el cajón. Ese es un detalle. ¿Y por qué no se la prestamos? Seguramente se envidia, nos cae mal, porque se cree mucho, porque siempre presume mucho sus éxitos. Allá hay un detalle. Y si nos seguimos autoobservando con seriedad, vamos a ir descubriendo toda clase de detalles. Que a tal persona no saludamos, a esa persona nunca le decimos buenos días, a los demás sí, y a lo mejor ni cuenta nos damos. Que le pedimos prestado el taladro al vecino hace un mes, y ahí está el taladro en nuestra casa. Ese es un detalle del yo ladrón. Nos estamos quedando con el taladro del vecino. Y no lo vemos porque decimos: ay, es un taladro. Y si no me viene y no me lo pide, pues no se lo doy. Y si al vecino se le olvidó que me lo prestó, pues ya se queda en mi casa. Eso es un detalle del yo ladrón. Verse mucho en el espejo, ¿qué tiene de malo? ¿A quién le hacemos daño? Pero eso puede ser un detalle. ¿Por qué nos vemos tanto en el espejo? Lujuria, vanidad, temor, inseguridad. ¿Qué hay detrás de ese acto? Y así con todo. Si nos empezamos a autoobservar, nos vamos a dar cuenta de todos los detalles, cositas que hacemos, cositas que decimos, que son parte de nuestra vida, que son mínimas, que nadie se da cuenta, que a veces sabemos que está mal, pero pues nadie se da cuenta, nadie lo ve, no estoy afectando a nadie y los consentimos. Ya puse ejemplos, como está en las redes sociales,
como dormir 15 minutos, como verse mucho en el espejo. O sea, son cosas que son parte de nuestra vida y que muchas veces son producto de nuestros detalles. Entonces, cuando vayamos descubriendo todos los detalles del ego, pues vamos orando a nuestra Madre Divina, a nuestro Dios interior. Madre mía, elimíname este detalle, elimíname esta ansiedad, elimíname este pensamiento negativo, como ustedes puedan o lo vayan sintiendo. Y van poniendo la atención en lo que están haciendo. No permitan que el ego, con sus insinuaciones, le robe la atención en fantasías, suposiciones, imaginaciones, diálogos. Contra eso estamos luchando. Ese es el despertar de la conciencia. ¿Sí? Este es el velar que hablaba el Maestro Jesús. Él enseñaba velar y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Maestro Jesús nos está dando la técnica para disolver el ego, trabajando en los detalles. Él nos las da. Velar y orar. Velar, ¿qué es? Prestar atención, estar atento a todo lo que pienso, a todo lo que hago o quiero hacer. Entonces me voy a dar cuenta cuando mis deseos, intenciones, inquietudes están movidos por determinados defectos psicológicos, que son detalles. Entonces cuando nos demos cuenta, porque estamos velando, porque estamos prestando atención, oramos. Madre mía, Dios mío, elimíname este pensamiento, este diálogo, esta imagen, este recuerdo. Y con esto vamos a ir eliminando al ego desde la raíz, para que veamos los resultados contundentes. Este es el trabajo que se tiene que hacer y funciona a la perfección. Lo que pasa es que nosotros no lo practicamos perfectamente, lo practicamos a medias y por eso los resultados son también a medias, ¿verdad? Quien no lo practica no tiene resultados. Quien lo practica a medias, pues tendrá resultados a medias. Quien lo practica perfectamente, pues tendrá esos mismos resultados. Entonces nosotros podemos hacer retrospecciones para ir conociendo los detalles. Entonces, a veces ustedes de repente ya se sienten angustiados por algo y practican la no identificación y la oración y ponen la atención en el momento presente, no permiten que el ego les absorba esa atención, y cuando pasa esa tentación y retornan a la calma y al momento presente, de repente se hacen la pregunta: ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esta angustia? Y a veces uno se lo acuerda. Es que estaba yo en el camión y en que pasó tal camioneta. Esa camioneta me acordó a mi tío Jorge. Y de mi tío Jorge me acordé de su casa en la playa, y de ahí me acordé de mi expareja que conocí en la playa, y de ahí me empecé a angustiar otra vez. Todo fue porque se cruzó una camioneta. Ahí estuvo el detalle, que no se trabajó, pero ya uno ya lo vio. Aquí estuvo, aquí empezó la cosa, fue por esto, fue por lo otro.
Entonces uno va descubriendo los diferentes detalles que le dan forma, que le dan vida a todo el ego y al sueño de conciencia, a esta distracción constante de pensamientos y diálogos que se producen en segundo plano mientras hacemos las diferentes cosas de nuestra vida. ¿Sí? Pues eso es todo. ¿Qué dudas quedan? Al hacer esa retrospección y identificar cuál fue el detalle que disparó ese sentimiento o esa emoción, también es orar la solución. ¿Puede uno hacer la oración? Si usted lo considera necesario, claro que sí. Sí, porque sí me ha pasado muchas veces que o estás viendo televisión y ves una escena que exactamente te remonta a algo que te pasó y empiezas a sufrirlo otra vez. Entonces, la pregunta es si con orar o hay otra cosa que se podría hacer. Ya identificaste qué fue lo que lo detonó y qué es lo que te llevó a esa emoción. Entonces son dos cosas. Lo primero es la autoobservación, fortalecer la autoobservación para darnos cuenta en qué momento va a surgir otra vez y ya no volver a caer en esos diálogos. Y eso es lo primero, fortalecer la autoobservación. Y lo segundo es la meditación, porque en la meditación, en este espacio, vamos entonces a estudiar, bueno, ¿por qué me duele? ¿Por qué todavía me duele lo que pasó con esta persona? ¿Por qué todavía no he sido capaz de perdonarla? ¿Por qué todavía les siento odio por ella? Entonces empiezo a reflexionar. Eso ya es una meditación y darme cuenta a través de la misma meditación, donde a lo mejor puedo irme hacia el pasado y recordar esas escenas y a lo mejor darme cuenta que yo también cometí errores, que yo también lo permití, que yo también, pues él me hizo, pero yo también se las cobré. Entonces darme cuenta de que no fui una víctima, de lo mucho que aprendí, o en la misma escena, en ese recuerdo, me di cuenta que con esa persona no todo fue tan malo, que también tuvo sus cosas buenas, que me apoyó cuando me enfermé, aunque después me abandonó, pero me acuerdo cuando me apoyó a conseguir trabajo. Entonces voy haciendo esa meditación y dándome cuenta de todo ese trasfondo que me lleve a la liberación de esas emociones. Entonces la clave está en esos dos, en la autoobservación, para que cuando salga el yo no me identifique, y en la meditación que me va a llevar a conocer mejor el yo y a liberarme de ese yo con la comprensión que se produce en la meditación. Entonces se complementan y ese es el cóctel perfecto para eliminar definitivamente ese trauma, ese complejo, ese resentimiento. ¿Sí? Entonces, ya para el miércoles que haremos la meditación, vamos a tener la tarea de que ustedes pongan un tema para meditar, un tema individual, algo que a ustedes les afecte, algo que a ustedes les preocupe, ¿no? Ya es algo, o sea, no lo van a exhibir en público, o sea, nada que ver. Sí, cada quien va a entrar en ese estudio sobre ese aspecto que uno quiere comprender. Entonces yo en la meditación les voy a estar dando como que unas pautas, unos cuestionamientos, unos análisis que les van a ser favorables para hacer esa disección del defecto. Pero ustedes traigan un defecto. Habrá uno que quiera trabajar la lujuria, habrá uno que quiera trabajar la ira,
habrá uno que quiere trabajar el trauma que tiene con su mamá, habrá uno que quiere trabajar el miedo a hablar en público, bueno, no sé, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Entonces la tarea es que ustedes cuando vengan a la meditación vengan decididos con algo. No puede tener muchas cosas, pero que escojan alguna de esas cosas. Hoy vamos a trabajar con esto y vamos a ir mirando los diferentes detalles que les dan vida con la conferencia que ya vimos y con la lección que también les vamos a dejar para que lean. Ya ustedes deben de tener una idea de cómo hacer el trabajo y lo haremos ya el miércoles, ¿no? Obviamente con mi guía y con el trabajo que ustedes también van a hacer. ¿Qué dudas quedan? Redes sociales, ¿estamos bien? Todo bien. Sin dudas, comentarios. Entonces, la lectura era la de Tomás de Kempis. Pero lo vas a mandar, ¿verdad? Sí. Voy a mandar el link al grupo. Imitación Para del bajar el Cristo. libro. Para bajar el libro. Es un libro de inspiración. Es un libro muy bonito de inspiración. Pero bueno. Cuando pusiste, por ejemplo, de que una persona que estaba viendo la hora, yo acababa de ver mi teléfono por ver la hora, porque tenía yo que tomar una medicina a las 8. Y si de veras, cómo te saca de la atención de lo que estás haciendo. Exactamente. Sí, es un momento, pero te saca la atención. Entonces yo tengo que idear otra forma de tomar la medicina para que no me distraiga. Muy bien, ya está practicando. Digo, qué casualidad. Claro. Es que es eso. Si uno lo pone en práctica, se da cuenta de todos los detalles del día. Sí, pierdes 1 segundo, 2 segundos, pero pierdes el hilo de lo que estás oyendo. Pierdes la atención. Es eso. Y es con la práctica. Sí, entonces vas buscando soluciones para que no te vuelva a pasar. Exactamente. Esa es la tarea por decir. Pero el mismo darse cuenta ya es un gran progreso. Claro, Porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Sí, yo sé. Y es muy importante de lo que uno se libra cuando se da cuenta de todo Sí, esto. cuando hay conciencia. Sí, va mejorando mucho la vida. Pues ahí está, muchas gracias a todos por venir. Les invitamos a compartir la conferencia en sus redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Les compartimos la lección en los comentarios. Y este miércoles hay meditación a las 7:30 gratuita. Todos están invitados. Listo.